La siguiente comunicación, Understanding Metabolic Fatty Liver Disease in Vertically HIV-Infected Children and Youth, the Role of Inflammasome, la presentará la doctora Talía Sáenz. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero me gustaría dar las gracias al Comité Científico por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí en esta sesión de comunicaciones orales presentando dos trabajos de la cohorte CORISPE. Trabajamos con pacientes verticales, afortunadamente cada vez son menos, pero yo creo que es muy importante que estemos también aquí participando en GESIDA. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, como todos sabéis, a pesar del tratamiento, a pesar de la supresión viral en adultos que viven con el VIH, existe un estado proinflamatorio mantenido, ¿no? Y parece que esto pues, lleva al aumento de comorbilidades. Entre otras, nos preocupa mucho la enfermedad por hígado graso y hoy vamos a tener una mesa, ¿no?, específica en la que podremos discutir este tema, porque sabemos que la prevalencia es mayor en las personas que viven con VIH. El espectro de la enfermedad por hígado graso es muy amplio y va desde la acumulación de grasa en el hígado, la esteatosis, hasta la fibrosis y la cirrosis, pasando por estadios intermedios inflamatorios. Y no se conoce bien cuál es la fisiopatología en la población general, ya nos lo ha introducido Marisa. En el VIH, además, podría haber factores relacionados con la propia infección, con el tratamiento, con la inflamación persistente, contribuyendo a desencadenar esa enfermedad y ese paso de un estadio a otro, ¿no? Y esto es uno de los factores por los que este es un reto diagnóstico en nuestras consultas, ¿no? La biopsia es el gold estándar, pero obviamente no podemos utilizarla en todos los pacientes y esto sigue siendo hoy por hoy una limitación. En pacientes infectados por vía vertical nos vamos a encontrar con toda una vida de exposición al virus y a sus tratamientos. Sabemos que existen también alteraciones inmunológicas ya presentes en la infancia y comorbilidades que vemos ya hacia el final de la adolescencia. Sin embargo, se desconoce cuál va a ser la historia natural de esta infección porque nuestros primeros pacientes están ahora cumpliendo 30, 40 años. Y no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar estas alteraciones que vemos ya en la infancia, ¿no? Entre adultos jóvenes y adolescentes hemos visto que también es muy superior la prevalencia de la enfermedad por hígado graso. En este estudio reciente que hemos publicado este año dentro de la cohorte CORISPE hemos encontrado que la prevalencia triplica la que encontramos entre convivientes y hermanos no infectados y se encuentra en torno a un 30%, y un 65% de estos pacientes no tienen otros factores de riesgo metabólico, ¿no?, que puedan estar contribuyendo. En los últimos años también se ha sugerido que el inflamasoma puede estar jugando un papel en el desarrollo de la esteatohepatitis. Ya nos lo ha introducido Eva, el inflamasoma es un conjunto de proteínas citosólicas. El Not-Like Receptor Protein 3 o NLRP3 es capaz de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, LPS, señales de lipotoxicidad y desencadena una cadena de caspasas que van a llevar a una respuesta inflamatoria muy potente, mediada fundamentalmente por la IL-1, también IL-18, que nos ha contado también Eva. Y parece que esto podría ser un modulador de la progresión a esteatohepatitis. Y de hecho, estudios en ratones bloqueando NLRP3 han sugerido que esta puede ser una muy interesante diana terapéutica para el tratamiento de la esteatohepatitis. Bueno, en este contexto, sabiendo que la prevalencia es elevada en los pacientes verticales, que los fenómenos de inflamación y activación inmune están ya presentes en esta población y que podrían estar contribuyendo a la enfermedad por hígado graso, nosotros nos propusimos explorar el papel del inflamasoma en la fisiopatología y su potencial como herramienta de diagnóstico no invasivo en estos pacientes. Lo que os presentamos hoy es un subestudio dentro del estudio NASHB que os he contado, en el que analizamos la prevalencia de enfermedad por hígado graso y en el que participaron pacientes de las cohortes CORISPE y FARO en los hospitales La Paz y Gregorio Marañón, y en el que establecimos el diagnóstico de hígado graso utilizando medidas ecográficas no invasivas. Que ahora mismo están ya recomendadas tanto en las guías de adultos como pediátricas para el diagnóstico del hígado graso
pero para los que no estéis familiarizados no nos permiten distinguir si existe o no inflamación. Nos van a dar información sobre la presencia de grasa, pero no sobre la inflamación. Solicitamos muestras al biobanco VIH y medimos en plasma NLRP3 y sus efectores finales, caspasa-1 e interleuquina-1, utilizando Western blot. Bueno, hemos incluido en este estudio exploratorio 11 pacientes con hígado graso y 12 pacientes con VIH pero sin hígado graso, con una edad mediana de 18 años, con un predominio de mujeres que tenemos habitualmente en los estudios en la corte CORISPE, y en el que veis que hay algunas diferencias en cuanto al IMC, que no alcanza significación estadística, pero es un poquito más elevado en los pacientes con hígado graso, entre los que tenemos además mayor prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad, aunque esto, bueno, pues la N es muy pequeñita y no alcanza la significación. Tenemos además algún caso de fibrosis en los dos grupos. Todos los pacientes estaban en tratamiento, pero en el grupo de pacientes sin hígado graso que tenéis a la derecha había 2 pacientes que no estaban indetectables en el momento del estudio. Había una diferencia importante en cuanto al cociente CD4-CD8, que era muy superior entre los pacientes sin hígado graso, y esto también fue así en el estudio que hemos publicado en AIDS. Y alguna diferencia en cuanto al NADIR y a los CD4 que, bueno, rozaban ahí la significación. Y cuando medimos las proteínas que componen el inflamasoma, pues nos encontramos con que sorprendentemente eran significativamente más bajas entre los pacientes que tenían hígado graso, que son la columna blanca, tanto NLRP3 como caspasa-1 e interleuquina-1. Para interpretar estos resultados, la verdad es que la primera limitación es que, como os comentaba, no tenemos datos de biopsia, así que no sabemos si realmente existe inflamación. Sabemos que hay grasa en el hígado, pero no si tenemos pacientes con esteatohepatitis, que podría ser que no la tuviesen, ¿no? Y por tanto no tuviesen por qué tener el inflamasoma más elevado. Por otro lado, estamos analizando plasma. Esto quizás no tiene por qué reflejar lo que está pasando a nivel del hepatocito, pero es verdad que, pese a nuestro reducido tamaño muestral, hemos encontrado una diferencia entre ambos grupos que la verdad es que no podemos explicar muy bien, ¿no? La primera hipótesis es que esa carga viral detectable en algunos pacientes pues pudiese estar justificando esa diferencia, y tengo la impresión de que no. Son blips, son cargas virales por debajo de 200 en los dos casos, y retirando estos pacientes del análisis sigue existiendo esa diferencia entre los grupos. Hemos mirado también los tratamientos, que como suele pasarnos pues son bastante heterogéneos, y con un tamaño muestral tan chiquitito es difícil hacer mucha estadística, pero la mayoría de estos pacientes, en torno al 60-70% en ambos grupos, estaban con inhibidores de la integrasa y no había grandes diferencias en cuanto a tratamiento tampoco. Tampoco hemos encontrado correlaciones con la edad, el sexo o variables antropométricas, la presencia de obesidad o el índice de masa corporal, que nos puedan justificar esta diferencia. Por si me lo ibais a preguntar, hemos buscado también asociaciones con la microbiota, que es otro factor que parece que puede estar implicado en el desarrollo del hígado graso, y os remito a nuestro póster, donde no hemos encontrado tampoco unas diferencias que nos puedan explicar esta diferencia en cuanto a marcadores del inflamasoma. Y, por último, hemos buscado correlaciones con la situación inmunológica, que, como os decía al inicio, pues sí que había diferencias basales, ¿no?, en cuanto a los CD4 y el cociente, y que parece que son las que mejor nos explican los marcadores relacionados con el inflamasoma. Y, en concreto, el cociente, el CD4-CD8, que es la gráfica de abajo, pues es una de esas correlaciones estupendas que uno se pasa año buscando y nunca encuentra, solo que aquí nos ha salido al revés de lo que esperaríamos. Y los pacientes que tienen más cociente pues tienen también el inflamasoma más alto. Así que a continuación pues nos hemos propuesto medir otras citoquinas proinflamatorias, IL-6, y ver si también están más elevadas en estos pacientes. Nos planteamos hacer ensayos de activación del inflamasoma
para seguir estudiando esos dos grupos. Hay también en marcha estudios genéticos y de Mirnas dentro de este estudio, estudios de lipidómica con los que podremos cruzar datos que igual nos ayudan también a comprender qué está pasando y, por supuesto, nos planteamos continuar con el seguimiento longitudinal de esta cohorte en el tiempo. Así que, como conclusión, es deciros que creemos que comprender la fisiología del hígado graso es clave para diseñar estrategias de detección y optimizar el manejo. Nuestros resultados no señalan al inflamasoma como un marcador adecuado para estadios precoces de la enfermedad, aunque probablemente hay que seguir haciendo estudios que incluyan marcadores de esteatohepatitis, ¿no? Y que nos puedan ayudar a entender mejor lo que está pasando. Y nada, dar, como siempre, las gracias a todos los participantes que participan en estudios pediátricos, que son muchos estudios y pocos pacientes, os podéis imaginar, y a todos los que nos ayudáis volcando datos en la cohorte Faro, enviando muestras a Biobanco, que hacen posible todas estas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿O alguna sugerencia? Yo tengo una pregunta. Me ha sorprendido un poco lo que has comentado de que hay un tratamiento que podría ser el bloqueo del NLRP3, porque, claro, el inflamosoma es muy importante para la respuesta inmune innata. ¿Y eso no podría favorecer infecciones oportunistas de tipo bacteriano? Igual me he explicado mal. No hay un tratamiento. Se ha propuesto como una diana para potenciales tratamientos, pero sí. Obviamente, claro, esto no es exclusivo del hígado graso, sí, o sea que... Susi, cuando quiera. Talia, enhorabuena por la Corispe en general, porque es verdad que hacéis un esfuerzo tremendo y bueno, yo cuando has empezado con el trabajo, pues me he acordado de algún caso que tengo, pues eso, una persona muy joven, 20 y tantos años, una transmisión vertical, y ningún factor de riesgo, y por qué tiene el hígado así, y por qué tal. Y al menos en este caso, que tú has pasado muy rápido sobre el tratamiento antirretroviral, no sé si lo habéis mirado, este caso es que estuvo casi del orden de 12 años recibiendo D4 y DDI. Y yo siempre explicaba, digo, esta criatura, no sé si esto ha sido en edad tan temprana, dos fármacos que potencia muchísimo la esteatosis, si ha sido la razón. Y no sé si lo habéis mirado en más casos, no el tratamiento actual, sino esa exposición prolongada, ¿no?, a fármacos. Pues muchas gracias, Susi. Transmito tus enhorabuenas a todos los miembros de Corispe. Y sí, lo hemos mirado. Lo miramos en el estudio inicial, en el que teníamos una N más amplia, y el problema es que, como siempre, son pacientes que han recibido múltiples líneas de tratamiento. La mediana era de 6 líneas de tratamiento y había tratamientos muy tóxicos, había DDI, había D4. Pero es muy difícil hacer ese análisis pues, con estas Ns y con toda esa acumulación de tratamientos que llevan. Yo espero, ahora se están haciendo muchos trabajos, este tema preocupa mucho, igual que la ganancia ponderal, y van a salir trabajos en breve más centrados en los tratamientos más actuales que yo creo que tienen más sentido, ¿no? que bueno, lo que podamos aportar, ¿no?, mirando estas series así tan históricas. O sea que bueno, espero que en los próximos años tengamos más datos. Pues muchas gracias, Talia, y enhorabuena. Gracias.